Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta emisión en directo para toda España y para todo el mundo de habla hispana, directamente desde Sevilla, desde España, de este webinar en directo de El Neuropediatra en colaboración con Editorial Médica Panamericana. Buenas tardes si estás conectado desde el continente europeo y evidentemente buenos días si estás eres uno de los participantes, de los muchos participantes que tenemos en el mundo de habla hispana en Latinoamérica. Seas de donde seas y te conectes, desde donde te conectes, quiero darte las gracias de todo corazón y por adelantado por participar en esta sesión formativa en donde te voy a contar las claves fundamentales sobre el TDAH y las nuevas tecnologías. Creo que tienes claro cuál es el tema central de esta sesión y no quiero que tardemos mucho en centrarnos, pero antes que nada quiero presentarme. Mi nombre es Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Soy el fundador y director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla, España, y director del curso de experto en evaluación e intervención en problemas de aprendizaje y conducta en niños y adolescentes en colaboración con Editorial Médica Panamericana. Y de hecho en este curso, que al final daremos algún detalle más, contamos con un magnífico claustro de profesores, en los que no solo están parte de mi equipo, sino también un ejemplo de ello es el grupo del doctor Alberto Fernández Jaén, jefe de neurología infantil del Hospital Quirón de Madrid, y todo su equipo de colaboradores. En esta sesión vamos a ver 3 puntos fundamentales, aunque nos vamos a centrar en el tercero de ellos, que son: ¿cuáles son las causas principales de las altas cifras de fracaso escolar y abandono prematuro de los estudios que tenemos hoy en día? ¿Cuál es la parte importante de cómo influyen los trastornos del neurodesarrollo en la aparición de este tipo de problemas a lo largo de la vida? Así como los principales trastornos del neurodesarrollo y los secretos para evitar errores diagnósticos en los procesos de evaluación. Y finalmente, como te digo, vamos a ver cuáles son los avances que tenemos centrados en nuevas tecnologías para facilitar tanto el proceso de diagnóstico como el proceso de tratamiento del TDAH y, en general, al de todos los procesos de los trastornos del neurodesarrollo. Así que recuerda que al terminar tendremos un turno de preguntas donde te voy a responder de la mejor forma posible todas las dudas que puedan surgir, así que durante la sesión en directo podéis ir acumulando todas esas preguntas porque las iremos revisando, organizando y respondiendo al final, ¿de acuerdo? Y para no demorarnos ni un segundo más, lo que vamos a hacer es empezar directamente con la primera diapositiva de presentación para entrar en materia y dejaros, como digo, meridianamente claro lo que vamos a hacer. Empezamos con la primera diapositiva. Perfecto. Herramientas tecnológicas para el diagnóstico y el tratamiento del TDAH. Os voy a contar qué es lo que vamos a hacer durante esta sesión, ¿vale? Estos son los 6 puntos que vamos a seguir: introducción a los problemas de aprendizaje, alternativas tecnológicas disponibles, herramientas específicas para el diagnóstico, evaluación y la intervención y el tratamiento, y, como decía antes, las conclusiones y las preguntas posteriores. Esta es una diapositiva con una noticia que está sacada en marzo de 2019, pero que se repite cada año y que no es otra que la de la cifra de fracaso escolar que tenemos en muchos países europeos y en otros países de Latinoamérica, pero que en España viene siendo algo bastante persistente y en una cifra bastante negativa a lo largo de los tiempos. Y la cuestión es que la mayoría de las veces nos equivocamos al identificar cuál es la causa de ese tipo de problemas de aprendizaje en los niños. No es una falta de capacidad, no es una falta de voluntad, de esfuerzo en la mayoría de los casos, sino que es una falta de la capacidad de desarrollar una adecuada capacidad de autocontrol, algo directamente relacionado con la evolución madurativa de nuestro cerebro y lo que de forma global llamamos como función ejecutiva. De manera que estos son los 3 pilares necesarios para que el rendimiento de un niño, tanto a nivel de aprendizaje como conducta, socialización y demás, sean adecuados, y si cualquiera de ellos nos falla, vamos a tener problemas. La cuestión es que la capacidad de los niños de forma general es buena, salvo en casos específicos. Después, en lo que se refiere a la voluntad, tenemos que tener claro que los niños, por naturaleza, y aunque sea por puro egoísmo, necesitan y se benefician de tener un buen nivel de aprendizaje por todos los beneficios a nivel de socialización y demás que eso le genera, de manera que cuando no tiene ninguna dificultad que se lo produzca o que se lo dificulte, ellos tienen una buena predisposición, aunque creamos lo contrario. Pero al final, muchas de las veces, lo que nos encontramos en padres y profesionales que piensan que como un niño tiene mal rendimiento, todo esto se debe a falta de capacidad de voluntad, cuando dejan de lado el tercer factor de esta ecuación, que es una multiplicación en la que los 3 factores aportan un resultado, o sea, una parte al mismo nivel que las demás. El autocontrol, la función ejecutiva que un niño necesita para ser capaz de sacarle el máximo rendimiento a su capacidad y a su voluntad.
Porque si no tiene esa función ejecutiva bien desarrollada, da igual tener una buena capacidad, da igual tener una buena voluntad o un buen esfuerzo, que no va a tener un buen resultado. Y lo único que va a conseguir a lo largo del tiempo es frustrarse y acabar dándose por vencido. Uno de los aspectos que tenemos que tener claro es que el paso del tiempo también tiene repercusiones si no hacemos nada cuando hay un problema de aprendizaje derivado de un TDAH o de un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque sabemos que la evolución a largo plazo de esos chicos, si no se hace nada, es negativa, mientras que al revés, si hacemos cosas para intervenir adecuadamente en un momento inicial del proceso, podemos conseguir que esa situación cambie. Esta noticia también está sacada de marzo de 2019, pero ya es conocida desde hace tiempo. Nuestro cerebro está cambiando y remodelándose constantemente, de manera que una intervención adecuada puede incluso hacer que casos como los del TDAH acaben de normalizar su circuito, su funcionamiento e incluso lo podamos dar por solucionado si se hace adecuadamente. Cosa que no podemos hablar igual en otros trastornos del desarrollo como el autismo y demás, pero en el TDAH sí. El concepto de curación y solución del TDAH existe. Por eso es tan importante poder tener estas herramientas y estos mecanismos de evaluación y de intervención. Básicamente, el proceso de neurodesarrollo es un continuo, desde el que tiene un proceso de maduración perfectamente adecuado, una función ejecutiva extremadamente buena y, por lo tanto, unos niveles de autocontrol magníficos que le permiten desarrollar su capacidad y su voluntad, hasta los límites más bajos de esa situación, que están casi en el punto de corte en lo que llega a ser una dificultad fuera de la normalidad, un trastorno o un problema. Ya si nos vamos avanzando y si el nivel de maduración y de neurodesarrollo que se alcanza está más alterado, pues empezamos a tener un problema significativo. Y como veis, es una línea que son líneas que van corriendo paralelas a lo largo de la vida. Es decir, si no hacemos algo, esto no va a solucionarse simplemente por esperar, porque ese neurodesarrollo no va a seguir el camino correcto. Y en los casos extremos, en los que los niveles de neurodesarrollo, por tanto de maduración y al final de función ejecutiva están muy alterados, es donde vamos a tener síntomas muy significativos de TDAH y por lo tanto de dificultades de aprendizaje, socialización e incluso conducta o comportamiento. No me voy a parar con excesivo detalle a explicar esto, pero sí que es fundamental en esta diapositiva dedicar por lo menos unos 30, 40 segundos o un minuto si hace falta, aunque te paremos un poco. ¿Por qué? Porque es fundamental que conozcas cómo es el proceso de neurodesarrollo, de función ejecutiva, de autocontrol que desarrolla nuestro cerebro para que entiendas por qué se altera en el TDAH y cómo se puede solucionar y cómo podemos mejorarlo. Yo siempre explico que nuestro cerebro le manda órdenes a nuestro cuerpo para estar atento, para estar quieto y para tener paciencia. Y cuando todo esto funciona bien no tenemos ningún problema. Es como cuando estás enviando de forma habitual paquetes de mensajería a través de un repartidor y el repartidor los entrega a todos sin ningún tipo de problema. Es decir, enviamos 100 mensajeros, 100 neurotransmisores, porque esto es así de técnico y de real en los circuitos cerebrales de nuestros niños e incluso de los adultos, en situaciones estándar de un estímulo, una actividad normal del día a día, nuestro cerebro funciona a un ritmo estándar y por lo tanto ese repartidor sale con 100 paquetes de casa, lleva 100 paquetes al destino, esas órdenes de controlar la atención, los movimientos, los impulsos, consigue que eso sea normal y después vuelve con 100 recibos de haberlos entregado. ¿Vale? Si hacemos cosas que nos gustan, nos estimulan, son especialmente atractivas y demás, todos sabemos que el tiempo se nos pasa más rápido, nos sentimos más motivados a hacerlo más a gusto y eso ocurre porque el repartidor envía por una cifra el doble de mensaje y al final, pues nuestro cuerpo es capaz de controlar la atención, los movimientos, los impulsos con mucha más eficacia y por lo tanto también sentimos que nuestro tiempo pasa más rápido, nos sentimos más a gusto. ¿Vale? Todo esto funciona en un equilibrio constante y sin problemas. Al revés, cuando hacemos cosas que nos desagradan, nos disgustan, nos requieren esfuerzo, no nos producen gratificación, los estímulos son más bajos. ¿Vale? El repartidor lleva menos paquetes y por lo tanto al final cuesta más trabajo controlar la atención, los movimientos, los impulsos. Y al final lo que conseguimos es ver que nuestra sensación de cómo pasa el tiempo es más lenta y por lo tanto nuestra motivación para seguir el ritmo de lo que estamos haciendo también. Esto es cómo funciona el sistema en cualquier persona y puede parecer algo de perogrullo explicarlo, pero es fundamental que entendamos que cuando este sistema se altera, como ocurre en el TDAH, con esa rama, esa fuga, esa derivación que vemos ahí, que hace que los neurotransmisores no lleguen a su destino, sino que vuelvan a casa sin haber hecho su trabajo, es decir, ese repartidor hay paquetes que no entrega, al final los chicos no consiguen controlar su atención, sus movimientos o sus impulsos. De manera que cuando ellos hacen lo mismo que cualquier otra persona, como tienen ese problema, esa derivación, esa fuga de mensajeros, al final el resultado no es el adecuado. Y haciendo cosas de un estímulo normal, ellos tienen más dificultades. El tiempo se les hace más lento, la motivación para trabajar es más baja y al final rinden peor, ¿no? Eso
es desagradable para vivir así en esa situación, les resulta molesto, su sistema neurológico está en una situación de disconfort y por lo tanto buscan alternativas que le hiperestimulen. Por eso estos chicos necesitan mucho estímulo, les cuesta mucho trabajo responder a unos estímulos normales. Son los típicos chicos que parece que todo le cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo y si consiguen tener un buen resultado a costa de una gran superación y un gran sobreesfuerzo. De manera que las cosas que son hiperestimulantes a ellos les resultan muy atractivas porque funcionan al final como cualquiera. Esos neurotransmisores, esos mensajeros, ese repartidor saca todos esos paquetes, pero pierde 50 por el camino. Aún así, llega al destino 150. Hemos pasado de 100, que es el límite a partir del cual uno empieza a ser capaz de concentrarse mejor que la media, de estar más quieto que la media y de tener más paciencia que la media. Es capaz de empezar a tener buen rendimiento en las cosas que le gustan, que en estos chicos suelen ser aspectos relacionados con dispositivos electrónicos, pero que también además le puede generar conductas adictivas con ellos. Pero claro, si nos enfrentamos a situaciones como es el estudio, que requieren esfuerzo, concentración, dedicación y que no son especialmente agradables y no dan una gratificación inmediata, el resultado es totalmente opuesto, ¿vale? Se fabrican pocos neurotransmisores, se envían pocos paquetes, encima los que se envían no llegan y el resultado es que no se consigue uno concentrar, estar tranquilo o estar quieto, ¿vale? Esto es fundamental para entender que ahí es donde actúa el tratamiento, evitando que se fuguen, el tratamiento farmacológico me refiero, que se fuguen esos neurotransmisores y por eso estos chicos tienen tantas dificultades. También hay otras vías de mejorar este sistema, pero es fundamental que entendamos esto para que veamos que no es un problema de capacidad intelectual o de voluntad, sino una dificultad en el proceso de autocontrol, que además le genera mucha dificultad a la hora de percibir la velocidad a la que pasa el tiempo. Bueno, yo creo que está claro que esto es así, esto no es una invención, sino que está clara cuál es la base fisiopatológica del TDAH, pero además tenemos que tener claro que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y que está directamente relacionado dentro de la misma familia que otros 7 trastornos del neurodesarrollo como son el trastorno del espectro autista, los trastornos del aprendizaje, que son la lectura, la dislexia, la disgrafía, la discalculia, los trastornos de la conducta alimentaria también, los trastornos del movimiento como los tics o el Tourette, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de la comunicación como los trastornos específicos del lenguaje y demás, o el retraso mental. Según el DSM-5, que es la última guía que tenemos para esta clasificación y que es la mejor que podéis tener a la hora de evaluar estos cuadros, son todos trastornos dentro de un mismo de una misma base fisiopatológica, predisposición genética, que comparten muchas bases genéticas, por lo tanto mucha sintomatología y que es frecuente que compartan síntomas y se solapen y tengan comorbilidades entre ellos. De manera que no podemos en muchos casos hablar de un TDAH, de una dislexia, sino que hablamos de un trastorno de neurodesarrollo con dificultades en diferentes de estas áreas. En los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, pasa lo mismo que os he explicado en el mecanismo anterior, pero el estímulo específico al que afecta es a la comida, por poner un ejemplo dentro de todo este proceso, ¿vale? De manera que al final, cómo funciona el sistema cerebral o neurológico de nuestros chicos en la consulta es así y es fundamental que lo entendamos para poder detectarlos adecuadamente, no evitar confusiones y poder intervenir adecuadamente. Además, los 3 problemas que con más frecuencia generan dificultades de aprendizaje o de conducta son el TDAH, la dislexia y las altas capacidades disfuncionales. Ahí veis las cifras y son la mayoría de los problemas que vemos en nuestra consulta, en las escuelas y demás. Es verdad que habrá niños con problemas sociales, educativos, familiares o de otro tipo, pero con esto estamos hablando de una cifra alrededor de un 25% de problemas de aprendizaje derivados de estos trastornos del proceso de neurodesarrollo y que cuadran casi exactamente con la cifra de fracaso escolar que vemos en la mayoría de los medios, por ejemplo en España, que están en el 25%, ¿vale? ¿Qué alternativas tecnológicas vamos viendo que se van apareciendo o que van apareciendo a lo largo del tiempo? Bueno, todos estamos viendo en el día a día cómo evoluciona la tecnología y lo que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Y no me voy a parar a hacer un detalle de ello, pero desde los años 70 en lo que empezamos a ver, pues las cosas básicas, ¿vale? Llegamos a la situación actual en la que tenemos modelos de inteligencia artificial, realidad virtual, tecnología para hacer videoconsulta, análisis de factores fisiopatológicos y de neuromarcadores en el TDAH. Vamos a ir hablando de todo esto, pero las tecnologías actuales van desde Internet y la nube a la tecnología móvil y portátil, la realidad virtual, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, que no sé si sabes la diferencia, pero no es lo mismo. Como decía, la nube, los wearables, que van a ser el boom del siglo XXI cuando el 5G esté ya funcionando y otros que todavía nos quedan por ver.
Herramientas tecnológicas para el TDAH y otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué digo para otros? Porque al final lo que analizamos es el funcionamiento cognitivo de los chicos y aunque la mayoría de estas herramientas están desarrolladas para el TDAH, porque es el más frecuente, el que tiene digamos, una repercusión más significativa, para el que se está trabajando más y hay más inversión, al final son herramientas transversales que nos pueden servir para evaluar función cognitiva y neuropsicológica de muchos tipos de trastornos, ¿vale? Como decía, si bien la alteración de la función ejecutiva es algo habitual en el TDAH, también lo vemos en otros cuadros como el TEA, como la dislexia y demás, y por eso es fundamental tener todas estas herramientas disponibles, ya no solo por lo que es el TDAH, sino para el resto de trastornos o de dificultades en las que nos podemos encontrar. El sistema. ¿Qué es lo que yo llamo el sistema? Pues el sistema, vamos a ver ahora que sirve tanto para lo que es el proceso de evaluación como para lo que es el proceso de intervención y tratamiento. El sistema se basa en el proceso fisiopatológico que acaba desencadenando la conducta y digamos, el desempeño en su vida diaria que tiene un chico con un trastorno del neurodesarrollo. Tenemos una predisposición genética, unos marcadores genéticos que determinan cómo se desarrolla nuestra estructura cerebral. En base a esa estructura cerebral tenemos una serie de mecanismos de funcionamiento y comunicación, no me sale la palabra, perdonad, función cerebral, neurotransmisores, comunicación, lo que os decía antes, comunicación y neurobiología cerebral. Al final eso condiciona los patrones neuropsicológicos, que es una de las cosas que medimos con este tipo de herramientas, y la conducta del comportamiento de los chicos. Vamos a ir analizando cada una de las herramientas que tenemos, en qué factor o en qué área nos pueden ser de utilidad y por qué y en qué fase del proceso, ¿de acuerdo? En el proceso de evaluación, en cada uno de estos pasos que yo os he explicado, deberíamos tener disponible algún tipo de herramienta que nos permitiera hacer un diagnóstico o por lo menos recoger información. De hecho, hoy en día a nivel genético tenemos estudios que nos permiten analizar marcadores genéticos basados en genómica, de TDAH y de otros trastornos del neurodesarrollo. Y no me refiero solo a un cariotipo, un X frágil, sino a los CGH-Array, a los exomas, análisis del genoma y a estudios específicos que analizan marcadores concretos y muy específicos del TDAH para conocer el porcentaje de riesgo de desarrollo de TDAH, la predisposición a la respuesta a los fármacos e incluso la predisposición a la aparición de comorbilidades, conductas, trastorno negativista desafiante, abuso de sustancias y demás. Estructura cerebral. Bueno, un momentito, no me quiero pasar. Estructura cerebral. Hoy en día no tenemos pruebas de neuroimagen que nos permitan hacer un diagnóstico de TDAH, pero hay herramientas como la resonancia magnética funcional mediante DTI o tensor de difusión que nos permiten analizar de una forma magnífica los circuitos cerebrales. No es una herramienta que podamos usar a nivel clínico porque se usa en modelos de investigación. No tenemos una base normalizada de población con la que poder comparar los resultados de un chico con TDAH. Esto además se hace de forma informatizada y nos permite medir el grosor de las fibras nerviosas que van de un área cerebral a otra. Por ejemplo, en el TDAH, pues el circuito frontoestriatado, frontocerebeloso, el que va de los ganglios de la base al cerebelo, es decir, todos estos que sabemos que están implicados en la conectividad cerebral y en lo que yo os he explicado antes del funcionamiento de la función ejecutiva. Funcionamiento cerebral me refiero a neurofisiología, actividad eléctrica. Un electroencefalograma no nos sirve para analizar el TDAH, pero sí que hay estudios de QEG, de cartografía cerebral, análisis de ondas cerebrales que nos permiten tener información, aunque todavía no está perfectamente baremado y lo iremos viendo, para recoger información sobre los síntomas. Y uno de ellos, el más conocido, es el cociente teta-beta, que nos permite, y bueno, que la FDA ya autorizó hace unos cuantos años para el análisis de las ondas cerebrales del cociente ratio teta-beta en los pacientes con TDAH. Neurobiología. Hoy en día no podemos analizar todos los procesos de comunicación a través de neurotransmisores cerebrales, con lo que eso no nos permite hacer una evaluación, un diagnóstico del TDAH. No está relacionado el metabolismo cerebral de estos síntomas de estos trastornos o de estos neurotransmisores con al final los niveles sanguíneos o de otras áreas, y tampoco hay herramientas de neuroimagen que permitan medir eso con una calidad suficiente y calidad adecuada. Pero sí que las funciones cognitivas, es decir, los estudios neuropsicológicos nos pueden ser de gran utilidad, sobre todo para tener una claridad de qué es lo que está pasando a nivel funcional en el cerebro de estos chicos, y también tenemos herramientas para estandarizar los cuestionarios, las medidas observacionales
que hacemos cuando analizamos esto en un niño, ¿vale? Y cuando hablamos de los procesos de intervención, también nos deberíamos poder plantear que tenemos herramientas en cada una de estos pasos, ¿vale? Sí, es verdad que tenemos análisis genéticos que nos permiten conocer datos relevantes, pero no tenemos hoy en día una información que nos permita hacer ningún tipo de modificación o de modulación génica hasta la fecha. Tampoco tenemos herramientas de neuroimagen que nos permitan hacer modificaciones de la estructura cerebral, pero sí que tenemos herramientas como la estimulación eléctrica o la estimulación magnética transcraneal que sí han demostrado que son útiles para la modificación del funcionamiento metabólico, de la estructura, incluso de las áreas cerebrales implicadas en el TDAH, que principalmente es el lóbulo frontal, aunque sabemos también que los ganglios de la base y el cerebelo. A nivel de funcionamiento cerebral o neurofisiología, lo que tenemos disponible son herramientas de neurofeedback que, a pesar de la controversia que en muchas situaciones ha generado, ha demostrado que tiene utilidad para la intervención complementaria en los pacientes con TDAH. Y uno de los factores más importantes es el de la medicación, es decir, la neurobiología es fundamental porque el tratamiento farmacológico permite bloquear esa fuga de neurotransmisores que hemos visto antes y, por lo tanto, realizar una mejoría a corto y a largo plazo para todo ese proceso de remodelación y de recambio neuronal que nos vaya permitiendo a largo plazo que los nuevos circuitos que se generan sean con un funcionamiento correcto en vez con esa derivación y, por lo tanto, podamos ir viendo cómo se normaliza la función cerebral, la estructura, también la función cognitiva y al final desaparezcan los síntomas. Tenemos estimulación cognitiva a través de herramientas de neuropsicología que vamos a ver y la terapia clásica está basada en la terapia conductual. Vamos a centrarnos en lo que son las herramientas porque es lo que más interés probablemente surja o genere y vamos a ir viendo cada una de ellas. No me voy a parar en los aspectos generales, sino que vamos a entrar directamente a las herramientas. Vamos a hablar de estas que estáis viendo ahí. Y lo vamos a centrarnos en las 4 primeras que son las más relevantes. DIDE. DIDE es un proyecto y un portal web de base tecnológica avalado por partners que realmente son de gran calado, como Microsoft, Google o Huawei, que esto básicamente lo que nos refiere es la importancia y la expectativa de buenos resultados que estas empresas, grandes empresas, incluso la Unión Europea, tiene sobre esta herramienta en concreto, que tiene como finalidad la detección precoz de los problemas de aprendizaje o desarrollo de niños entre 2 y 18 años de forma no intrusiva. Es decir, permite analizar de forma estructurada el perfil evolutivo de desarrollo de un chico sin tener que hacer una evaluación del paciente, sino en base a la opinión y al análisis y la experiencia del trabajo con él que tienen los padres, los terapeutas, los educadores y demás. Vamos a ir viendo esto, pero básicamente se valora una serie de ítems específicamente desarrollados para valorar el desempeño normal del niño desde la perspectiva, como digo, de padres, profesores y profesionales, ya sean educativos o sanitarios. ¿Por qué? Porque la detección precoz es el primer paso para la intervención y la solución del problema y porque no hay hoy en día un procedimiento estandarizado para ese primer paso que hay que dar cuando un niño presenta algún tipo de dificultad o queremos tener un screening de un gran volumen de población infantil para saber qué nivel de desarrollo tiene. Hoy en día el proceso habitual es que la familia o alguien de la escuela detecta un problema y se pide un informe, una valoración, una opinión del profesor y demás y cada uno lo hace a su buen criterio, mientras que con este tipo de herramientas podemos estandarizar todo este proceso y conseguir tener además un patrón de referencia y poder tener también un seguimiento evolutivo. Se analizan 35 ítems distribuidos en 3 áreas, es decir, son 3 cuestionarios que los padres realizan, los profesionales sanitarios, los profesores y demás realizan online, que están divididos en 3 áreas, como digo, educación y aprendizaje, de lo que hay 10 ítems. Después cada ítem tiene una serie de preguntas específicas, ¿vale? Vamos a ir viendo. Otro cuestionario sobre desarrollo y social y otro sobre emoción y comportamiento. Está hecho de manera que las preguntas son de tipo neutro, con un lenguaje positivo. Es decir, tipo neutro significa que los que responden la pregunta no saben cuál es el objetivo que está analizando la pregunta que se está realizando. De esta forma evitamos el condicionamiento de respuesta de los que piensan que un chico no tiene TDAH, no tiene problemas y directamente van respondiendo a las preguntas que saben que son derivadas para eso de forma proactiva a lo que ellos piensan en vez de lo que es la respuesta adecuada. Informadores múltiples que nos permiten analizar de forma compilada y segmentada todo este tipo de información y también cualquier tipo de profesional externo. Y además, en base a los resultados de estos cuestionarios, el programa te genera automáticamente una serie de
bueno, te genera un informe de resultados, que eso es inmediato y directo, pero también te permite recuperar un informe de recomendaciones basados en las respuestas que se han dado. Es decir, este niño hemos visto que según las respuestas presenta dificultades generales del lenguaje, la socialización y la comunicación, pues estas son las áreas de intervención adecuadas para poner en marcha las pautas a nivel escolar y a nivel familiar, porque genera uno para familia y otro para la escuela, de forma general, hasta que un profesional especializado lo valore y establezca un diagnóstico o una intervención específica, ¿vale? Como vemos ahí, estas son las tres áreas. Se analiza el aprendizaje de la escritura, razonamiento numérico, aprendizaje de las lecturas y todos estos ítems. En cada área, cada ítem, como digo, tiene una serie de preguntas para que se vayan respondiendo y al final nos permite tener esa información tanto individual como agrupada, que es una de las cosas más importantes, ¿vale? Este es un ejemplo de cuestionario DIDE, para ver ahí que tenemos una serie de preguntas, por ejemplo, ¿altera el orden de las palabras en la frase? Pues desde 0 hasta 7, o sea, desde 0 hasta 10, 7 significa, o sea, interrogante significa no sé, y el que responde el cuestionario tiene que ir dando su valoración en base a la realidad que ve en el día a día del chico, ¿vale? Todo esto, como digo, se analiza, se agrupa y se genera un informe de resultados que finalmente también genera este informe de recomendaciones en función de esos resultados. Unas áreas de mejora, unas áreas que hay que reforzar y unas áreas que están funcionando bien y hay que trabajar para mantener, ¿vale? Esto es fundamental para la detección precoz porque permite la recogida de la información de una forma sencilla, rápida, barata, aséptica, no intrusiva. Se recoge información de múltiples observadores en una sola herramienta, es una evaluación observacional, permite un seguimiento longitudinal, te da un análisis y un resultado inmediato, automatizado, sin interferencia de nadie, una información centralizada con datos que además si se realiza en un aula o en un centro académico se pueden distribuir y segmentar por aula, por escuela, por grupos de edad, por género y por todo lo que necesitemos, incluso si lo quieres implementar en una administración, pues pueden generarse centros, líneas educativas, cursos y demás, para que todo eso esté perfectamente analizado y tengamos una foto puntual de cuál es el nivel y la situación de todo el alumnado y después podamos hacer un seguimiento evolutivo de esto, ¿vale? Como digo, recomendaciones adaptadas para múltiples perfiles y también nos permite reconocer patrones y tendencias de evolución, de manera que no solo nos permite detectar dificultades, sino dar algunas recomendaciones al respecto. También hay opciones complementarias para evaluación no solo por área, sino por edad, de forma que el sistema automáticamente te genere una serie de recomendaciones de qué ítem valorar en función de la edad de cada paciente o por un patrón específico, pero ya no vamos a entrar en más detalle al respecto para no alargarnos en exceso, ¿vale? Pasamos al punto, bueno, esto que os he expuesto hasta ahora, DIDE, es una magnífica herramienta de cribado, de screening, de primer paso, antes de plantear ningún tipo de intervención, porque una de las cosas que estamos viendo es que facilita todo el proceso de evaluación posterior. Si ya sabemos cuál es el perfil que tiene el chico, cuál es su área de dificultad, de puntos fuertes y puntos débiles, no tenemos que plantearnos una evaluación educativa o psicológica o neuropsicológica que sea global, sino que vaya específicamente centrada al área en el que tiene dificultad. Esto abarataría, facilitaría y en mucho los costes, aligeraría el tiempo necesario para evaluar esto y permitiría dedicar recursos profesionales a otros niños que hoy en día están demorando la atención e incluso el ahorro que se puede hacer en este tipo de trabajo permitiría contratar a recursos humanos para poder mejorar la atención, los sistemas de evaluación y de intervención. Después, MOXO. MOXO, CPT y básicamente, ¿por qué se llama así? Pues básicamente MOXO es un CPT, un test de ejecución continua, un Continuum Performance Test, incorpora informatizado, esto es una cosa fundamental, que incorpora distractores visuales y auditivos en soporte individual, informatizado en sujetos entre 7 y 18 años la versión infantil y de 18 a 90 la versión de adultos, ¿vale? Es una prueba de evaluación que ayuda a la evaluación objetiva de las funciones ejecutivas, porque los CPT, imagino que lo sabéis, lo tenéis claro todos los profesionales que os dedicáis a esto, pero los CPT son las pruebas que mejor nivel de sensibilidad, especificidad han demostrado para el análisis de las funciones ejecutivas a lo largo del tiempo y los CPT informatizados aún más, tienen un valor añadido. Son fundamentales a la hora de valorar cuadros clínicos como el TDAH gracias a la medición de 4 variables que son las principales en estos casos, ¿no? La atención, el tiempo de respuesta, la impulsividad y la hiperactividad. ¿Y qué necesitamos para ello? Simplemente un ordenador para poder realizar una prueba de primer nivel en el TDAH y que además lo podemos hacer desde casa
un ordenador portátil de sobremesa, necesitamos un ordenador con conexión a internet, un teclado y a ser posible unos auriculares, pero con que tenga altavoz viene siendo más que suficiente, ¿vale? Sensibilidades altísimas como cualquier CPT, publicaciones de esta herramienta son muchos lo que ya tenemos y los estudios realizados también. Como digo, estos son los factores técnicos necesarios y justo tras acabar la prueba consigues un informe automatizado del desempeño y los resultados, ¿vale? Básicamente esto lo que nos permite es tener objetividad, porque aquí nadie interpreta resultados, se ve el resultado directamente. Tenemos una precisión importante en la medición con datos numéricos y gráficos de la información. Ya no es una valoración observacional por cuestionarios, por test, subjetivas y demás. Tenemos una evaluación directa y unos resultados instantáneos. Esto evidentemente no solo es que mejora los resultados, sino que abarata todo el proceso de coste de desarrollo de la actividad. Como digo, estos son los 4 índices analizados. Aspecto de interés, pues que te permite tener un perfil personal de atención y distractor y también te da una gráfica de desempeño a lo largo de la prueba que podemos analizar, ¿vale? Vamos a ver una imagen. Bueno, la prueba básicamente comienza con una explicación de cómo se realiza, igual que cualquier CPT, donde se le explica al sujeto que va a hacerla cómo se desarrolla y tiene una serie de áreas. Se le explica cuál es el ítem objetivo. Esto es un paradigma go, no go, típico de cualquier CPT. Es decir, si sale este estímulo tienes que apretar la barra espaciadora. Si sale cualquier otro estímulo diferente, no tienes que apretar la barra espaciadora. También pueden ir apareciendo el estímulo con distracciones para interferir, que pueden ser auditivas o visuales, y al final lo que hace el programa es darle la enhorabuena al sujeto y generarte un informe de resultados que al final lo que determina son en esos 4 parámetros, comparando los resultados del paciente con lo de la base de datos normalizada, estandarizada y segmentada por edad, por grupos, por género y demás, qué nivel, qué percentil de rendimiento consigue, bueno, malo, regular o muy malo, ¿vale? Y como veis a la derecha la gráfica de desempeño a lo largo de la prueba. Fijaos si es sensible a este tipo de desempeño a lo largo de la prueba, que ese pico hacia abajo que veis durante la gráfica es el momento en el que empecé a hacer las capturas de pantalla para recoger este resultado, de manera que se nota perfectamente cómo bajó mi rendimiento en ese momento. Pasamos a otro CPT, pero con unas características diferentes. Aula. Aula es un CPT, igual que de características similares a la de Moxo, con un componente auditivo, visual, pero en este caso basado en un entorno tridimensional creado con realidad virtual, ¿vale? Gracias a un equipo formado por unas gafas de 3D, un dispositivo móvil, se crea un aula estándar dentro de un centro escolar en el que el paciente debe realizar una serie de actividades controladas. Fundamental e importante que el observador controla y supervisa el proceso gracias a un ordenador y que además todos esos factores de distracción que van apareciendo están baremados, están controlados y están limitados, ¿vale? Ese entorno virtual aporta un plus significativo en la colaboración y además en la ecología, en la validez de esos resultados. Aula está baremado para niños entre 6 y 16 años, la versión que veremos después que se llama Aquarium y que tiene un entorno diferente está baremado y validado de 16 en adelante, ¿vale? Necesitamos conocer el perfil individual de cada paciente de forma objetiva y al final esto también nos permite analizar 5 parámetros: atención selectiva, control de impulso, tiempo de respuesta, atención sostenida y actividad motora. Como decía, características fundamentales: entorno virtual y ecológico, controlado, baremado, rápido, menos de 20 minutos, Moxo también rápido, sencillo, un 99% de colaboración en ese rango de edad, visual y auditivo y unas sensibilidades y especificidades altísimas. Es decir, tenemos las herramientas premium a nuestro primer nivel. Hay que interpretar los resultados, hay que tener claro cuál es el proceso. Esto no es una herramienta de diagnóstico sí o no, sino de evaluación que te permite tener más información y hay que incorporar todos esos resultados a la evaluación integral que estamos haciendo del paciente. Pero ha demostrado una validez convergente con escalas clásicas como la escala EDA, el test de 2, el test de cara, el CPT de Conners, con lo que nos puede disminuir mucho el tiempo necesario para la evaluación del paciente porque nos evita realizar todo ese tipo de pruebas, ¿de acuerdo? Evaluación clínica, seguimiento, monitorización del tratamiento, actividades voluntarias porque no se puede engañar al sistema y nos permite también evaluar herramientas de investigación. El equipo necesario, podemos ver cómo es: gafas de 3D, auriculares, móvil, un pulsador donde el chico tiene que responder según las instrucciones que se le da y ese es el entorno, algunas capturas del entorno de la herramienta, ¿vale? Genera un informe directamente, la herramienta tiene 2 pruebas que hacer, de diferentes características, pero aquí lo que nos importa es que esos parámetros que van apareciendo están controlados, las distracciones también, y al final el resultado
es perfectamente válido. Y válido desde el punto de vista de que estos resultados son perfectamente equiparables a la realidad del chico en su vida diaria, en su entorno escolar y demás. Ahí vemos la gráfica de resultados de los 5 parámetros que analizamos. También nos aparece una tabla con la puntuación estándar, la puntuación directa y los percentiles para conocer si el nivel de evolución es normal o no. Una escala en la que cuanto más arriba nos está midiendo más dificultades y al final visualmente y además numéricamente nos permite conocer los resultados de forma bastante significativa. Hay diferentes gráficas que hay que analizar, incluso una gráfica de movimiento para analizar el perfil y la calidad, no solo la cantidad de los movimientos realizados durante la prueba, pero como veis todo está perfectamente valorado. CPT de realidad virtual para el mismo perfil que hemos visto para niños, pero para adultos, adolescentes y adultos, Aquarium. En este caso, el entorno virtual que se ve no es el de un aula, ¿vale? Deja de ser una cosa que digo ahí, que hasta hace unos años era un problema la evaluación y el diagnóstico del TDAH en adultos, pues aquí deja de ser un problema. También se está usando para otras patologías como la depresión o el daño cerebral adquirido, pero lo importante es que ya dejamos de tener problemas para tener diagnósticos en adultos. Tenemos síntomas, o sea, el perfil de la prueba es exactamente igual que el anterior y lo que cambia es el entorno, porque los adultos tienen mecanismos cognitivos más desarrollados y complejos y por lo tanto las variables y la forma de medir esas variables son más elaboradas en este proceso, ¿vale? Tenemos que tener claro también la situación clínica del paciente, la presencia o no de tratamiento, características del perfil del paciente a la hora de cotejar los resultados con él y la presencia o no de comorbilidades durante la realización de la prueba. Aquí tenemos una gráfica donde se mide, donde nos presenta de forma visual y un código de colores todos los índices que se van midiendo durante la prueba y además de eso también nos genera un informe donde nos van explicando no solo los resultados, sino después una explicación también, una tabla con los percentiles y demás, y una explicación resumida de cada uno de los resultados para que no tengamos problemas a la hora de interpretar. Pero básicamente el uso continuado y la comparación de estos resultados con los pacientes a la hora de interpretar nos permite aprender sin gran dificultad la interpretación de todos estos parámetros, ¿no? BrainGate. BrainGate es algo diferente a lo habitual, ¿vale? A lo que teníamos hasta ahora. El método BrainGate se basa en la capacidad de predicción de los pequeños movimientos de los ojos, que se denominan vergencias cognitivas, como marcador para el procesamiento visual cognitivo. Básicamente el objetivo de esta herramienta es centralizar en una sola suite, en una sola aplicación, una serie de entrevistas estructuradas desarrolladas por la doctora Young, también un CPT, y también el análisis de esas vergencias oculares. Al final, ¿qué conseguimos o qué permite conseguir esta prueba? Una precisión de un 92% en el diagnóstico de TDAH en niños entre 7 y 14 años. Y evidentemente esto ya no es un patrón solo que analice, o sea, no es una prueba que analice solo el patrón neuropsicológico, sino un marcador neurobiológico, ¿vale? Para que la visión binocular se produzca, los ojos han de estar alineados y tener capacidad de mantener esa alineación, ¿vale? Las vergencias, estos son una serie de conceptos fundamentales que necesitamos conocer, son los movimientos que los dos ojos hacen a la vez en direcciones opuestas, ¿vale? Convergencia si es hacia adentro, divergencia si es hacia afuera. Pues la frecuencia de movimientos microsacádicos en niños con TDAH es muy superior a la de los controles sanos, especialmente después de la presentación de un estímulo visual. El control ocular deficiente de los pacientes con TDAH se expresa además por un incremento en la variabilidad de las latencias de esos movimientos en respuesta a los estímulos visuales y al final los estudios demuestran que hay una relación significativa entre la vergencia ocular, esos movimientos y la atención en niños y adultos. Es significativo. De manera que, como digo, cuenta con un cuestionario de cribado y evaluación de síntomas, una serie de entrevistas realizadas por la doctora Young, que es una gran especialista y referente mundial en TDAH, un CPT informatizado en el que durante su realización se va analizando también los movimientos oculares con un dispositivo de eye tracking. Finalmente, todo eso se va analizando, se va recogiendo y hay un algoritmo patentado que analiza esas características y al final nos permite ver un nivel de probabilidad de TDAH bajo, no concluyente o alto, un nivel de severidad e incluso un perfil del tipo de TDAH, inatento, comórbido o hiperactivo. Y también nos permite en el informe ver ese resultado del CPT con todo el proceso de análisis de errores, de aciertos, incluso del movimiento y demás, el área de fijación y el análisis del movimiento, para tener unos datos que ya no son solo basados en una observación, un análisis de cuestionarios, sino que vamos dando paso en el conocimiento de los datos objetivos del diagnóstico del TDAH. Y vamos a ir ahora con las herramientas de intervención, que creo que vamos a un buen ritmo.
Como digo, todas vuestras dudas nos las vais a plantear para que las vayamos respondiendo al final y fundamental aquí es sistematizar los protocolos terapéuticos de una forma automatizada porque esto puede multiplicar los resultados clínicos, ¿vale? Aquí estamos en un aspecto fundamental. El tratamiento farmacológico permite modificar aspectos neurobiológicos del cerebro, pero esto es solo una de las formas de tratar. Tanto a corto como a largo plazo, esos mecanismos se pueden remodelar con el tratamiento farmacológico o con el resto de intervenciones no farmacológicas, ¿vale? Vamos a hablar, bueno, hay una serie de estudios genéticos de fármacos que nos permiten analizar cuál es la respuesta, el perfil de respuesta a cada uno de los fármacos existentes para el TDAH. Es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Nos vamos a centrar sobre todo en una herramienta muy útil y que está dando muy buenos resultados, que son las plataformas de estimulación cognitiva online, porque permiten multiplicar los impactos de intervención terapéutica en los pacientes y de esa forma ya no solo atenderlos en la consulta, sino planificar un tratamiento para casa que los pacientes pueden ir repitiendo y por lo tanto mantener esa intervención de forma más frecuente y por lo tanto acelerar los resultados y la modulación de la estructura y funcionamiento cerebral. También son útiles, aunque estén lejos del origen inicial del problema, la psicología, las terapias contextuales de tercera generación, el corrector ha hecho de la suya. También hay se está trabajando y ya hay alguno, aparte, BrainGate lo está desarrollando, está desarrollado, y también hay un videojuego interactivo para el tratamiento del TDAH que está en proceso de comercialización, que está desarrollado por Aquili, y todos estos van a ser herramientas complementarias para la intervención, ¿vale? Y lo hemos nombrado antes, no nos vamos a centrar porque son de poco uso, pero la TDCS, la estimulación eléctrica transcraneal y la estimulación magnética transcraneal, así como el neurofeedback, también son herramientas que nos permiten complementar las terapias tradicionales, como son el tratamiento farmacológico, la terapia cognitivo-conductual para el TDAH. Plataformas de estimulación cognitiva. Hay varias, ¿vale? Nosotros trabajamos con varias de ellas porque cada paciente puede tener una serie de necesidades específicas. Tenemos a Synchrolab, que es una de las con las que trabajamos habitualmente. Tenemos Cognifit, también tenemos Neuronap. Hay múltiples plataformas, todas tienen sus peculiaridades, pero nosotros ahora mismo estamos centrados en el trabajo con Cognifit y Synchrolab. Synchrolab es una herramienta que permite diseñar e implementar entrenamientos cognitivos específicos en población con dificultades de aprendizaje. Atención, función ejecutiva, trastorno de neurodesarrollo. Y hay estudios que ya hechos, estudios científicos que muestran y permiten ver cómo los chicos que entrenaron con Synchrolab experimentaron un aumento del rendimiento de las pruebas relacionadas con velocidad de procesamiento, y ahí veis el nivel de significación estadística, y una disminución de los tiempos de respuesta en pruebas relacionadas con capacidad del control inhibitorio. Es decir, el componente tecnológico aporta beneficios cuanti y cualitativos en los resultados experimentados por los pacientes versus a los tradicionales. Y evidentemente uno de los aspectos fundamentales que nos permite esto es el Machine Learning y la inteligencia artificial. Hay diferentes estudios que se están desarrollando con esta aplicación. Entre 2016 y 2017 hemos visto los resultados que os he comentado antes, los resultados de este estudio, y ahora mismo está en desarrollo el primer estudio, ensayo clínico randomizado, aleatorizado para niños con TDAH. En grupos entre 8 y 11 años, con un TDAH de presentación combinada, en el que se hace un análisis inicial con magnetoencefalografía y después se hace una intervención con Synchrolab y se analizan los resultados. Los resultados están siendo bastante positivos, pero está todavía corriendo, está running este ensayo clínico, de manera que los resultados son provisionales, pero además de la magnetoencefalografía también se hacen análisis con otros parámetros como la resonancia magnética con DTI, tensor de difusión, que os he nombrado antes. La tecnología está llegando a las neurociencias para conseguir dejar de un lado toda esa ciencia infusa que decía que los trastornos de neurodesarrollo tenían una base relacionada con la educación, el aprendizaje, que no era una base objetiva o que ponían en cuestión la asistencia, el diagnóstico y el tratamiento de estos problemas, ¿no? Como veis, hay una serie de imágenes de magnetoencefalografía donde nos permite ver diferentes áreas y las alteraciones que presentan a nivel funcional. Estudios que analizan pues, desde la afluencia verbal semántica, la memoria de trabajo visoespacial, el control inhibitorio, todos son datos perfectamente claros. Ahí veis también el control inhibitorio, el span de la atención visoespacial, todo nos da datos significativos. Es una herramienta Synchrolab, me refiero, online, en la nube, en la que puedes registrar al paciente, establecer un plan de entrenamiento y después tiene una interfaz para usar en tablet, tanto en iOS como en Android, gamificada,
que permite también tener un avatar propio, una serie de mundos a través del cual el chico va evolucionando, mientras que realmente lo que está haciendo son juegos que para él son divertidos y entretenidos, pero que están desarrollando sus capacidades funcionales de forma específica e individualizada, ¿vale? Digo, está gamificado, permite ir analizando, ganando puntos, analizando y evolucionando en el ranking, y favorece de esta forma el engagement y la participación de estos chicos en la intervención, de manera que pueden trabajar desde casa con un dispositivo electrónico que es lo que les gusta y de forma muy entretenida para ellos. Igual tenemos la plataforma de Cognifit, que no la tenemos aquí registrada en la presentación, pero que además de esta posibilidad de intervención también permite hacer un análisis previo de evaluación online desde casa. De manera que cuantas más herramientas tengamos a nuestra disposición y podamos usarlas de forma específica para las necesidades que tienen nuestros pacientes, mejor resultado conseguiremos. Terapias contextuales o de tercera generación, pues tenemos por ejemplo Sayus, que es una herramienta, una plataforma terapéutica de realidad virtual inmersiva y destinada a la realización de terapias, que ya nos permite no solo hacerlo en sesión clínica, en la consulta o en el gabinete, sino también intervención a distancia, porque permite a través de una aplicación realizar trabajos de relajación. Bueno, ahora veremos en qué consiste. Por cierto, también Moxo permite hacerlo en remoto, porque desde la cuarentena y la crisis del coronavirus no solo permite hacerlo en el dispositivo del terapeuta, sino que permite enviarlo al paciente a distancia para que pueda hacerlo desde su propia casa con las recomendaciones de uso y demás. Y ensayos, como decía, la plataforma permite al paciente interactuar en entornos virtuales generados situados entre la exposición real y la exposición imaginada. Permite al profesional tener el control de todos los parámetros de exposición y un registro de las respuestas fisiológicas mediante biofeedback, o tiene unos sensores galvamétricos para medir las respuestas a estrés y demás. De manera que el objetivo es llevar al paciente a la situación más parecida posible a la que le genera problemas para desarrollar estrategias generalizadas en la vida real. Datos de interés, pues tenemos hasta 70 recursos de realidad virtual aumentada con vídeos 3D, 360 y que se están usando tanto para TOC, estrés postraumático, TDAH, ansiedad, depresión, miedos o fobias, porque entre otras cosas una de las posibilidades que nos permite es la práctica del mindfulness y técnicas de relajación, ¿vale? Y además, también fundamental, sensores de biofeedback que objetivan el trabajo realizado, el resultado y un informe automatizado, porque todas las sesiones se registran en la nube, se graban y nos te permiten tener un informe automatizado de los resultados que se están consiguiendo y monitorizar la evolución. De manera que tenemos escenarios útiles para el TDAH específicos ahí, que ya no son solo porque traten el TDAH, sino porque permiten tratar síntomas y comorbilidades existentes en el TDAH, como pueden ser en un escenario de mindfulness, otro de relajación, otros factores de distracción, y apoyos complementarios a problemas asociados frecuentemente al TDAH, como son la fobia social, la fobia a los animales, la resolución de exámenes y demás, ¿vale? Estos son algunos son capturas de algunas de los escenarios que se pueden desarrollar en esta herramienta con la realidad virtual y creo que, bueno, todo esto es un complemento importante a la actividad que realizamos en el día a día. Y para ir concluyendo ya, conclusiones significativas, tenemos que los avances tecnológicos suelen implementarse o implantarse de forma más lenta cuando lo hacen en la sanidad pública que en la privada. Es decir, los profesionales independientes tenemos más libertad, más flexibilidad a la hora de aplicar todo este tipo de herramientas. Los profesionales, como digo, siempre tenemos estas herramientas disponibles, son coste eficientes y bueno, son un plus que damos a los pacientes, no solo por los pacientes, sino por la facilidad que permite a los profesionales de tener datos objetivos y la confianza de que lo que estamos haciendo está respaldado por datos que no son opinables, pero sí que tenemos que tener cuidado con la tecnificación de los profesionales clínicos. No nos podemos basar solo en hacer X pruebas y que el resultado que nos dice el informe sea lo que presentemos a la familia, sino que tenemos que ser clínicos a la hora de poder interpretar, explicar y valorar esos resultados de una forma integrada con el perfil clínico, el fenotipo del paciente. De manera que es fundamental en este sentido potenciar la formación específica al respecto de estas cuestiones en los primeros niveles educativos, así como establecer un sistema de actualización para los profesionales. Y de hecho, este es el objetivo de este webinar, este es el objetivo del curso de experto universitario en evaluación e intervención en trastornos del aprendizaje y la conducta de niños y adolescentes que hemos desarrollado con Panamericana y además creo que es una magnífica oportunidad tanto para educadores como para profesionales del neurodesarrollo participar en él, porque tenemos no solo la información teórica que vamos a hablar, que vamos a presentar de cada uno de los trastornos del desarrollo, vamos a hablar del TDAH, de los trastornos de la lectoescritura, vamos a hablar de
de las altas capacidades, vamos a hablar de retraso mental y vamos a hablar de todo, del autismo, por supuesto. Y otro de los aspectos fundamentales es que esa información va a ir complementada con clases prácticas, con vídeos explicativos y de todas estas herramientas, casos prácticos y reales de todos estos procedimientos para que podáis conocer de primera mano y ser capaces de implementar después por vuestra propia cuenta todos estos procesos. De verdad que tenemos riesgos a nivel tecnológico de hacer desembolsos que no se han rentabilizado si no se usan adecuadamente. Tenemos que ser capaces de seleccionar adecuadamente qué tecnología es la que vamos a usar y seguro que el 5G nos permite tener un mayor alcance de toda esta tecnología. Tenemos un nuevo paradigma en la salud digital, el paciente actual ya es el paciente 2.0, los pacientes y los padres vienen informados, el consentimiento informado hoy en día se está volviendo cada vez algo más real porque necesitan esa información y no se puede basar nuestra intervención en mira, este es el diagnóstico, esto es lo que tienes que hacer y ya está, sino que debemos informar adecuadamente y creo que es fundamental tener claro esta conclusión final. Ahora mismo tenemos disponibles más y mejores herramientas que nunca para desarrollar nuestra actividad. Es nuestra responsabilidad como profesionales estar al día, usarlas adecuadamente y darle todo lo que tenemos a nuestros pacientes para que consigan los mejores resultados posibles en su desarrollo. Y hasta aquí hemos llegado, de manera que muchas gracias. No te vayas porque tenemos que responder ahora las preguntas de todos los que habéis planteado. Vamos a hacer una pausa y os vamos a dar un vídeo para que veáis una información que os va a resultar de mucho interés. Bueno, han sido 30 segundos, ha sido un momento para relajar, para desconectar y para hacer reflexionar a nuestras neuronas y que todos estéis ya un poco más relajados de tanta información que os hemos pasado. Y tenemos 18 preguntas exactamente que nos habéis planteado, así que voy a ir una por una para que no se me pase ninguna y os pueda dejar claras todas las dudas que tenéis. Voy a intentar ser sintético para no alargarme porque es un tema que me encanta y podría estar aquí hasta mañana, pero voy a intentar ser lo más sintético posible. Primero, ¿qué impacto tienen los tiempos con las pantallas o las consolas? Ojo, porque el uso de dispositivos electrónicos no es que esté contraindicado, sino que tiene que estar controlado por los padres y centrado y basado en una serie de acuerdos, entre comillas. No me refiero a acuerdos en que tengamos que ponernos de acuerdo con el chico, con el niño, sino que el chico tiene que saber qué condiciones tiene que cumplir para poder usar los dispositivos electrónicos, cuánto tiempo, cuándo empieza, cuándo acaba. Es decir, que todo tiene que estar basado en gratificación o castigo en base a los esfuerzos, la actividad y todo lo que los niños hayan trabajado. Es decir, ¿se puede usar días entre semanas? Sí, siempre que haya cubierto todas sus obligaciones. Ha tenido buena actitud, buen comportamiento, ha hecho todos sus deberes, ha cumplido todo lo que estaba puesto, pues bueno, no hay problema en que por la tarde, a partir de tal hora, pero con una hora definida, no en una hora cuando acabe los deberes puedes usarla, porque entonces van a correr para hacerlo antes y aunque sea mal y demás, para poder usar la consola por esa conducta adictiva que tienen, sino que tiene que estar una hora definida y una hora de final cerrada, de manera que sepa que si no cumple esa hora o genera algún tipo de problema en ese momento va a tener una consecuencia negativa a posteriori, ¿vale? Evidentemente, cuanto menos mejor y mientras que se están haciendo actividades o deberes o estudios lejos del chico. Después, ¿puede haber un sobrediagnóstico de parte de la comunidad educativa, escuelas? Mira, hay un mal diagnóstico del TDAH. En general, se tiende a hacer un diagnóstico
a un infradiagnóstico. Hay mucha controversia sobre si se diagnostica mucho y demás. Los estudios que he realizado determinan que la frecuencia del TDAH es un 7%, como hemos visto, y en España, por lo pronto, los estudios realizados cuando se van a intentar comprobar los datos reales en los niños, se ve que está en escuelas y demás, solo está diagnosticado una tercera parte y además solo está en tratamiento 1 de cada 7. Así que está claro que puede haber en algunos sitios un sobrediagnóstico porque se haga mal, porque los profesionales educativos o sanitarios estén mal formados o demás, pero en general hay un infradiagnóstico. ¿Siguen siendo herramientas útiles para el diagnóstico los test neurocognitivos? Por supuesto, ahí no hay lugar a dudas. Son herramientas útiles, complementarias, dándole todas a cada uno, o sea, a todas y cada una de ellas el papel correspondiente, ¿vale? Otra cosa es que la normalidad de los test neurocognitivos no descarta la existencia de un TDAH, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, cuanta más información tengamos, mejor. Cuarta pregunta, ¿es recomendable utilizar programas informáticos o tablets para intervención educativa? Sí, o sea, funcionan mejor con este tipo de herramientas y ahí no nos preocupa el tiempo de uso de las herramientas siempre que esté limitado y esté controlado para que realmente estén usando la herramienta para lo que está destinado, ¿vale? Eso no es problema. Funciona mucho mejor con este tipo de herramientas y si lo usamos de forma constructiva y controlada, no hay problema ninguno, todo lo contrario. Quinta pregunta, ¿es recomendable utilizar programas informáticos para... Ah, bueno, esta está repetida, perdona. ¿Dónde se pueden comprar esas pruebas? Pues mira, cada una de estas herramientas tiene una página donde te va a dar información al respecto, ¿vale? Si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poner en contacto con nosotros. Os dejo mi correo electrónico info@elneuropediatra.es, nuestra página web elneuropediatra.es, las redes sociales Twitter, @neuropediatra, YouTube. Hay mucha información sobre estas herramientas, pero si tenéis cualquier duda, os podéis poner en contacto con nosotros y os pasaremos el contacto de ellos sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos informáticos para hacer uso de estas pruebas? Pues mira, en la mayoría de los casos son muy bajos los requisitos informáticos porque la dificultad de la prueba no es tecnológica en sí en el ordenador, sino en la conexión a Internet, de manera que no son altos los requerimientos, ¿vale? ¿Está disponible esta herramienta en México? Sí, DIDE sé que está. Nexplora, o sea, Aula y Aquarium, que es la realidad virtual, sí. Moxo probablemente también, porque se comercializa, o sea, se puede enviar a distancia sin ningún tipo de problema. Yo he hecho evaluaciones a distancia en España y fuera de España con Moxo, por ejemplo, y DIDE tenemos lo mismo. DIDE está entrando mucho de forma muy intensa en Latinoamérica de mano de la editorial Edelvives, de manera que sí que lo podréis imaginar. Yo creo que lo tenéis sin ningún tipo de problema. ¿Cuál te parece mejor, Moxo o Aula? Aquí no hay una cuestión de mejor, sino de que las características que tiene cada una pueden ser útiles para un tipo de paciente o para otro, ¿vale? Si evalúas al paciente en tu propio centro, Aula creo que te da mejor resultados por las características de la prueba, ¿vale? Opinión sobre Recogne Ice. La conozco, pero no tengo experiencia en su uso, así que no te puedo dar una opinión objetiva de las características y del uso, ¿vale? ¿Cuál es el precio de esta herramienta? Bueno, el precio es muy variable en función de qué características, o sea, de qué herramienta estemos hablando, pero la más cara probablemente sea Aula, la de Nexplora, Aula y Aquarium, porque hace falta, no las gafas de 3D que no son especialmente caras, pero sí hace falta un móvil de buena calidad para poder usar la herramienta, pero en general no es un factor limitante. Otro tema es la licencia de uso, que es un pago por uso, y que eso ya cada una tiene un precio específico, ¿vale? ¿Se puede iniciar tratamiento con TDAH a los 25 años? Por supuesto que sí. Yo tengo pacientes de menor edad, de mayor edad, o sea que incluso el neurodesarrollo no acaba hasta los 18 años, o sea que se puede iniciar y desarrollar el tratamiento a cualquier edad. Después, ¿cuál es la duración de las pruebas? ¿Existe posibilidad de repetir las mismas en el tiempo para valorar la evolución? Sí. O sea, la primera pregunta, ¿cuánto duran? En general, las pruebas de evaluación como Moxo, como Aula o Aquarium duran alrededor de 18-20 minutos, ¿vale? Te quitas un montón de pruebas que hacer y que te ahorran un montón de tiempo cuando haces esto, ¿vale? Porque te dan la información que te pueden dar otras herramientas o test y cuestionarios que pueden tardar horas en desarrollar, ¿vale? ¿Y se pueden hacer para monitorizar la evolución? Sí. Específicamente Aula te dio una respuesta técnica porque el estudio de test-retest lo hicimos nosotros en nuestro centro y después de una semana de haber hecho la primera prueba en las mismas condiciones, es decir, un lunes a las 8 de la mañana, al lunes siguiente a las 8 de la mañana, sin interferencias, sin tratamiento, sin factores estresantes entre medio, sin ninguna cosa significativa entre medio, los resultados son equiparables. Es decir, el niño no tiene memoria, no hace la segunda prueba mejor porque haya hecho una semana antes la prueba de Aula. En el resto,
En principio, Moxo no tengo experiencia, pero los parámetros de los estudios dicen que sí, que se puede hacer. Incluso se puede hacer ambos para monitorizar el tratamiento, ¿vale? Después, con una sola prueba se debe hacer un diagnóstico. Últimamente nos llegan muchas diagnosticadas así, sin recabar otra serie de datos que ayuden al diagnóstico diferencial. No, hombre, esta prueba, como digo, tiene que ser parte de un procedimiento de evaluación donde tenemos una serie de cuestionarios, una serie de entrevistas clínicas, tenemos toda la información de los antecedentes familiares. Es decir, esto no es una prueba así, ¿no? Porque no es una prueba diagnóstica, son pruebas de evaluación, ¿vale? ¿Cuál es la fiabilidad de los resultados de las pruebas? Bueno, os lo he explicado. Tenemos sensibilidad y especificidad de Moxo, de Aula, de Acarion de entre un 90 y pico %, de manera que son muy efectivas, son muy válidas, ¿vale? Son perfectamente fiables. Bueno, el tiempo, otra pregunta sobre el tiempo que ya lo hemos respondido. ¿Algunas de estas técnicas se utilizan en la sanidad pública? Me temo que no, en España no y en otros seguro que no. Hay algunos procesos de negociación que ha habido en algunas comunidades dentro de España, pero no se ha puesto a trabajar al final. ¿Y se sirven estas herramientas para personas con discapacidad visual grave o severa? Todo depende de cuál sea el nivel de agudeza visual, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo tengo un nistagmo congénito, mi agudeza visual es alrededor de un 40%, yo puedo hacer esas pruebas sin ningún tipo de problema. Otra cosa es que estemos hablando de pruebas, o sea, de problemas visuales en la que vemos una visión de bultos o de cuenta de dedos en las que eso no es valorable, ¿vale? Cognifit, ¿a partir de qué edad se puede usar? En general, a partir de los 6 años, ¿vale? La mayoría de estas pruebas están baremadas y definidas a partir de los 6 años, menos DIDE, que como es una cosa observacional, una herramienta observacional, se está implementada desde los 2 años. Herramientas para una persona que tiene visión doble cuando mira hacia abajo y hacia la derecha. Mira, aquí no es una cuestión de herramientas, es que ahí parece que hay o un problema de motor ocular, es decir, hay un estrabismo o hay algún problema neurológico que le está provocando eso y hay que solucionarlo antes de nada, ¿vale? Otra pregunta, ¿cómo potenciar el aprendizaje de los estudiantes con TDAH que llegan a la universidad? ¿Se pretende en esta un aprendizaje autónomo? Hombre, esto no es que entre dentro de lo que estamos hablando de los términos de esta sesión, pero ese es el objetivo, que tengan un aprendizaje autónomo y potenciarse. Pueden usar muchas herramientas de las que hemos visto para potenciar estimulación cognitiva y demás, pero lo principal a plantearse es la necesidad de tratamiento farmacológico, ¿vale? Dice, ¿nos podrías recomendar apps educativas? Mira, apps educativas hay cientos. No os recomiendo ninguna porque lo que quiero, o sea, yo en lo que me baso son en herramientas que tienen validación científica establecida. Aquí todo el mundo, con mucha frecuencia, se están lanzando aplicaciones, herramientas, portales y demás que dicen que son útiles para mejorar no sé qué, para mejorar no sé cuánto, pero que no tienen ninguna base científica detrás, no han hecho ningún estudio, no han demostrado ninguna utilidad. Así que antes de plantearse ninguna app educativa en general, hay que plantearse herramientas profesionales de estimulación cognitiva, de apoyo educativo, y bueno, hay más de las que hemos nombrado aquí, pero estas son las principales y son las que yo os recomiendo. Vale, voy a comprobar un momentito si tenemos alguna pregunta más. Creo que con esto ya hemos terminado. Bueno, chicos, hemos terminado las preguntas, pero no os vayáis. Tengo unos consejos y recomendaciones fundamentales que plantear, ¿vale? Lo primero, ya hemos acabado la sesión y, por supuesto, lo primero que quiero es agradecerte a ti, ya estás en España, en Latinoamérica, además, de todo corazón tu participación, tu interés en esta sesión, porque es la voluntad, el esfuerzo y el futuro de los chicos con TDAH y necesidades educativas especiales. Pero, por supuesto, lo que quiero es transmitirte, vamos a ver por aquí, vale, no hay más preguntas, perdona, pero me estaban confirmando que no había más. Es que antes de dar por concluida la ronda de preguntas, esta sesión, no quiero que te vayas sin hacerme un pequeño, gran favor, ¿vale? Después de todo lo que te he contado, creo que no te voy a pedir mucho, solo que te suscribas a este canal de YouTube de Editorial Médica Panamericana porque vas a tener contenido de valor de verdad, para tu formación, pero también que te unas a mi comunidad en Internet, ¿vale? Quien dice YouTube de Panamericana, dice Facebook, Twitter y demás, han estado muy activos y nosotros también moviendo este webinar y creo que ha dado muy buenos resultados esta colaboración. También te recomiendo y te invito a que conozcas nuestra web de formación, nuestra escuela de neuropsicología academiainamp.com, academiainamp.com, que sigas mi canal de YouTube El Neuropediatra y que te unas a nuestras cuentas de Instagram y de Twitter @el neuropediatra, @academiainamp. ¿Ok? Por favor,
ir dándole de paso, que no os vayáis sin hacerlo, al like del vídeo, si os ha gustado, que creo que merece la pena hacerlo para que esto no solo se quede en esta sesión, sino que todos los demás que puedan después, más adelante, ver este vídeo tengan conciencia del valor que tiene. Y cuento contigo para que participes en todas nuestras redes, que te pongas en contacto con nosotros y, por supuesto, no te lo vayas a perder porque es una oportunidad única. Curso de experto universitario en evaluación e intervención en trastornos del aprendizaje y la conducta en niños y adolescentes. Yo lo dirijo, tenemos un magnífico grupo de profesionales de mi equipo y externos que va a colaborar en todas estas clases, en todos estos programas de trastornos del neurodesarrollo, y además no solo con contenido teórico, también con clases prácticas, con vídeos explicativos de todas estas herramientas, donde cuando acabéis no solo vais a tener el certificado, los créditos oficiales, la titulación y demás, sino una experiencia y un conocimiento práctico que nadie hoy en día tiene, porque nadie hace esto. Yo soy neuropediatra, pero básicamente esto es algo que normalmente hacen los neuropsicólogos, pero hemos unido en este curso toda la formación neuropediátrica y neuropsicológica para daros la mejor formación y la mejor experiencia. Así que no dejéis de perder esta oportunidad, porque bueno, además creo que merece la pena decirlo, aunque pueda hablar de dinero siempre queda un poco feo en todos lados, pero es importante, los precios en esta época de COVID están magníficamente ajustados, así que no perdáis esta oportunidad e incorporaros, y espero veros en el curso, ¿de acuerdo? Chicos, muchas gracias, un fuerte abrazo y quedamos a vuestra disposición en Panamericana y en elneuropediatra.es.